a 4,2. El índice de masa corporal menor a 18,5, con un OR igual a 5,6, un índice de confianza del 95% que oscila entre 1,7 a 9,4. La edad gestacional menor a 37 semanas al nacer. Estos fueron factores identificados de bajo peso al nacer. Finalmente, en el metaanálisis titulado Epidemiología del bajo peso al nacer en Irán, se pueden encontrar que entre sus principales resultados, la prevalencia de bajo peso al nacer fue de un 7,95%. El OR de mujer a hombre, la diferencia de mujer a hombre de bajo peso al nacer fue de un OR de 1,25, un índice de confianza del 95, que oscila entre 1,13 a 1,39. El OR urbano a rural de bajo peso al nacer fue igual a 1, con un índice de confianza del 95, que oscila entre 0,86 a 1,19. Los factores de riesgo demográficos fueron la edad mayor a 35 frente a mujeres con menores a 35 años, con igual a 1,41, índice de confianza del 95%. Y la edad de menos de 18 frente a mayor a 18 años tuvo un OR de 1,39, índice de confianza del 95%, que oscila entre 1,20 y 1,61. La educación de secundaria y menor frente a secundaria y mayor fue un OR de 1,56 y un índice de confianza del 95%, que oscila entre 1,28 y 1,90. Finalmente, el peso inferior a 50 kilogramos tuvo un OR igual a 2,49, índice de confianza del 95%, que oscila entre 1,45 y 4,26. Bueno, por lo expuesto anteriormente, debido a que no se cuenta con estudios actuales de nuestra ciudad y que actualmente no está determinado qué factores maternos estarían asociados a este problema, y es de interés actual en nuestro contexto social, se tiene como objetivo llegar a determinar cuáles son los factores de riesgo maternos asociados a bajo peso al nacer en gestantes atendidas en 2 hospitales de la ciudad del Cusco, el periodo 2020-2025. Eso sería todo, doctor. Ya, bien. Bien, vamos, partimos desde el inicio. Ponlo el primer párrafo, por favor. A ver, en líneas generales, el bajo peso al nacer es un problema sanitario que ha sido ampliamente estudiado y discrepo con lo que colocas al final, ¿no? Que no se saben cuáles son los factores maternos. Sí se saben y están plenamente identificados. Solamente hay que referenciar cuál es el valor específico. De repente, a ver, ¿cómo hacemos? Ya, la parte de sustento internacional, nacional, nos habla de una prevalencia, escuché de 14% según UNICEF, más abajo, en MINSA creo dijo 10%. Sí, 10 de cada 10 nacidos, 100 nacidos vivos, 7,2% con domicilio. O sea, para empezar, la prevalencia, si ustedes se dan cuenta, es, dependiendo de las áreas y todo lo demás, es siempre mayor al 5%. Cuando tenemos un daño mayor a 5% en prevalencia, quiere decir que hay suficiente población como para poder hacer estudios de seguimiento. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que es solamente una variable dependiente y generalmente pues se debe esto a factores netamente maternos, ¿no? Estado nutricional, alguna enfermedad específica, algún evento específico, y no solamente los factores sociodemográficos, porque el hecho de que viva en el campo
o que su nivel de instrucción, etcétera, etcétera, son factores sociodemográficos. Cuando intenten hacer un estudio de investigación, siempre los factores sociodemográficos se convierten en variables de ajuste o variables confusoras, no en las variables principales. Entonces, por ahí, de repente, buscar variables que sí sean de medición directa, que tengan que ver con el tema, diferentes a las sociodemográficas. Que estoy hablando, nada de edad de la madre, ruralidad, educación, estado civil, religión, todas esas variables sirven para ajustar, pero no te guían en el accionar del estudio. Sería interesante que puedas mencionar algunas variables que no tengan que ver con lo sociodemográfico para hacer el análisis. Ginecostétricos podría ser, doctor, incluyendo sociodemográficos. Bueno, incrementale en todo caso. Si tienes algunas variables ya descritas o identificadas, incrementalo en el planteamiento. Trata de no considerar las sociodemográficas en el planteamiento, por el tema que te acabo de decir. Segundo, está bien que pongan tesis. Eso la vez pasada no les mencioné específicamente, pero en la encrucijada es válido que pongamos algunas tesis de manera referencial. Y pues unos 2, 3 líneas a lo mucho, de lo más importante en la tesis. Esta tesis que haces mención, primero, que no sabemos qué tipo de estudio es. Segundo, en las conclusiones, que seguramente las has transcrito de la tesis original, no se debe considerar aquellos resultados que no han sido significativos. Yo trato de tener mucho cuidado con las tesis como antecedentes. En esta parte del planteamiento sí las permitimos como una referencia, como para decir, hay alguien más que ya intentó dar respuestas a este problema y bueno, acá lo consideramos, ¿no? Pero no para comparar. Para nada una tesis es un par o una revisión para compararse. Por su escaso nivel de diseño. Lo que te decía, por ejemplo, has puesto... ¿Dónde está esto? A ver, allá. Has puesto antecedentes de hijo con bajo peso al nacer en la tesis, ¿no es cierto? Dice OR 1.54. Pero el intervalo, fíjate cómo está. Es no significativo. Por lo tanto, eso ni se tiene que mencionar, al menos para tu trabajo. No vale la pena. En cambio, sí es importante lo que pones, por ejemplo, edad materna, que sí es significativo. Ahora, periodo intraginésico, ¿qué? ¿Largo o corto? Tienes que especificar. Claro, También estado nutricional materno, ¿en qué sentido? ¿Obesidad? ¿Delgadez? ¿Sobrepeso? ¿Qué estado nutricional? ¿O hay algunos que tienen estado nutricional y otros que no? No creo. O sea, esa es mala redacción de la tesis probablemente. Y pues lo que has hecho es transcribir con errores y todo. Pero el comentario es que, por ejemplo, ese de nutricional materno, lo tendrías que retirar, porque mira su intervalo de confianza. Sí, también está. Ya ves, entonces no vale mencionar cosas que no son útiles. Ya. Otro comentario, en el metaanálisis que estás colocando, si te das cuenta, sí están todos significativos. No hay uno que no sea significativo, ya sea como referencia. Hay uno nada más que el BPN, ¿cómo era? Urbano y rural. Me dice OR1, entre 0.86 y 1.19. Ese, por ejemplo, ya no vale la pena colocarlo. Y voy a eso, o sea, si estamos haciendo revisión de la literatura y tenemos un metaanálisis, una revisión sistemática, elijamos pues la que tiene mejor diseño, o la que tiene mayor población, o la que es una revista más prestigiosa, etcétera. Hay criterios, ¿no?, para poder elegir un metaanálisis.
Este metaanálisis es de estudios transversales, seguramente, de epidemiología de bajo peso al nacer. Es seguramente de estudios transversales, en donde el valor de asociación y la medida de asociación es el OR. Entonces, ahí va la observación más importante que te voy a hacer. Es condicional. El tema está trillado, el tema ya se sabe, ya se conoce, se ha estudiado bastante, sobre todo en el aspecto o el diseño transversal. Incluso algunos han querido hacer casos y controles, ¿no? Que no corresponde, pero lo han querido hacer. Sería interesante que tú puedas plantear un estudio prospectivo de seguimiento. O, por ejemplo, que enroles gestantes en el primer trimestre. Que las enroles y se haga seguimiento durante toda su etapa de gestación en sus controles. Para ver el resultado final. Mejor aún si es que hay ecografías de por medio, porque en las ecografías también hay ponderado fetal, para que no se vea el resultado final, que es el peso de recién nacido, sino la variación del delta peso, para ver cómo va subiendo, cómo va incrementando. Eso es interesante, pero es una alternativa. Lo que sí es factible es encontrar un metaanálisis que hable de cohortes, que tenga riesgo relativo en lugar de OR, y que en tu diseño tú postules un seguimiento, necesariamente un seguimiento. Ahora, tal vez sea conveniente, como tú bien lo has dicho, fijarte en aspectos maternos exclusivamente, pero que puedan cambiarse o que puedan modificarse. Por ejemplo, si tú hablas de ruralidad, yo te pregunto, ¿podrías cambiar el domicilio de una gestante? Sí. No puedes, ¿no? Eso no depende de ti. Ni el gobierno puede y tú vas a poder. ¿Ya? ¿Tú puedes cambiar la edad de una madre? No. Tampoco. ¿Tú puedes cambiar la religión o su estado civil o su nivel socioeconómico? No, tampoco. Exacto. Entonces, si tú no puedes cambiar, intervenir para modificar esos factores o esos determinantes, es propiamente su nombre, ya no son factores. Entonces, ¿con qué variables me quedaría? A ver, ¿qué variables sí podría modificar? Por ejemplo, el parto domiciliario. Eso sí, la institucionalidad puedo mejorar. ¿Qué otra variable tendrías? Controles. El número de controles prenatales. La captación oportuna, si es en el primer trimestre o no. De repente la revisión clínica. O sea, hay muchas gestantes que pasan con pura obstetra, pero nunca lo ven médico. Tal vez el delta peso en las madres, más que su índice de masa corporal, que es con lo que casi todos actúan. Es mejor el delta peso o la ganancia de peso, no saber con cuánto inició su embarazo y con cuánto está terminando. Para ver si ese incremento de peso tiene que ver realmente con el ponderado fetal. Solo ese último punto que te he mencionado ya es una investigación muy importante. Delta de peso materno relacionado al peso recién nacido. Porque hay señoras que aumentan su peso, ¿no? Pero el bebé no aumenta. Y eso es por la mala calidad de alimentación. Se llenan de carbohidratos y grasas. Entonces, en ese último aspecto, sobre todo, ahí ya tienes un tema, si quieres especificarlo. O si quieres hacer más factores, se entretengan aquellos que puedes modificar. De repente un test psicológico, un aspecto psicológico, o ver de repente si sufre o no violencia intrafamiliar o de pareja. O de repente si es usuaria o beneficiaria de problemas sociales. Etcétera, etcétera. O sea,
¿Te has dado cuenta que todos los datos que te he dado en tu metaanálisis solamente hay uno y eso? Ujú. Ya ve, entonces hay que buscar un mejor metaanálisis. Ya, doctor. Ya. Bueno, calificación. Mira, voy a apostar por ti, ¿ya? Aprobado con observaciones mayores, pero con la condición de que el trabajo sea prospectivo. O sea, que sea una corte prospectiva. Y que se mejoren las variables que te he comentado y busques pues antecedentes al respecto. ¿Te parece? Sí. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, no me falles, estoy apostando por ti. Ya. Listo. Siguiente. Erika Bolaños. Doctor, buenas noches. Sí, doctor, yo le voy a presentar. Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué, doctor? El planteamiento del problema. Bueno, el cáncer de mama representa un desafío para la salud pública mundial, siendo el cáncer más común entre mujeres. En 2020 se registraron 2,26 millones de casos nuevos y 685,000 muertes, afectando así el 12% de mujeres y de 1 de cada 8, con una tasa de supervivencia de 5 años del 90%. En países occidentales, la supervivencia ha mejorado significativamente, alcanzando tasas de supervivencia a 5 años del 90% y a 10 años aproximadamente 80%, lo cual esto atribuye principalmente a la alta cobertura y cumplimiento de los programas de detección, diagnóstico temprano y mejora en la caracterización molecular del tumor y tratamiento sistemático innovadores, ¿no? Ahora, el concepto de supervivencia del cáncer de mama abarca una serie de problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos que afectan la calidad de vida, dado que la atracción de pacientes a sobreviviente trae consigo numerosas incertidumbres, puesto que al final el tratamiento hospitalario implica la pérdida de la red de seguridad del tratamiento médico activo y una alteración de roles dentro y fuera del hogar, ¿no? Y también una disminución en el apoyo interpersonal y efectos psicosociales continuos. La calidad de vida, según lo que es la Organización Mundial de la Salud, se define como la percepción individual de su posición en la vida, en el contexto cultural y en el sistema de valores en el que vive en relación con sus objetivos, expectativas, tanto estándares y preocupaciones. En el contexto de sobrevivientes de cáncer de mama, la calidad de vida adquiere dimensiones específicas que incluyen al bienestar físico, psicológico, social y espiritual, así como la capacidad de mantener actividades cotidianas y relaciones interpersonales satisfactorias tras el tratamiento. Los estudios realizados en diferentes países han mostrado la complejidad de esta situación. En China, la prevalencia de ansiedad post-tratamiento es de 27,2% y la depresión varía entre 1,5% y 46%, identificándose que factores como esperanza, ingresos, estadio del cáncer o autoeficacia y apoyo social explican el 56,2% de la influencia en la calidad de vida. Además, la inteligencia emocional y la supervivencia predicen que el 37,8% de la variación en depresión. En Reino Unido, los sobrevivientes presentan una peor calidad de vida en los dominios de problemas cognitivos, un beta-ajuste de 1,4 y un P de 0,01 y también una disfunción sexual, ¿no? De 1,7 y un P de 0,02 y también la fatiga de un beta de 1,3 y un P de 0,01. Mientras que en Estados Unidos, donde hay más de 3,8 millones de sobrevivientes, se observan que aquellas con un estadio más avanzado en la enfermedad así experimentando una calidad de vida inferior, tanto física como mentalmente. La calidad de vida varía entre 63,0 a una escala de 0 a 100
y de 110.5 con escala de 0 a 123 en seguimientos de mayor de 1 a 10 años. La evidencia objetiva de la problemática se manifiesta principalmente en el ámbito psicosocial y las afectaciones psicosociales en supervivientes de cáncer de mama son significativas, con prevalencias que varían según el tipo de síntoma: miedo a la recurrencia, que es el 97%, fatiga 96%, problemas de sueño 59%, disfunción sexual 51%, ansiedad 48% y dolor a 47%. También los factores psicosociales relacionados con la calidad de vida muestran que la depresión varía entre 8% y 66,1%, con síntomas graves entre 3% y 41,7%, mientras que la ansiedad oscila entre el 12% y 60%. También se observa un incremento de síntomas en un año después del diagnóstico, persistiendo hasta 5 años posteriores. En comparación con la población general, los supervivientes experimentan mayores síntomas de ansiedad con un OR de 2,1 y un IS de 95%, y tanto la depresión también, que es un OR de 2,3% y un IS de 95%. La evidencia objetiva muestra que las supervivientes experimentan múltiples síntomas que pueden persistir hasta 10 años después del tratamiento. Los principales predictores de distrés incluyen lo que es quimioterapia 22%, etapa avanzada 14%, tratamientos largos, también supervivencia de recientes el 30% y recurrencia del 50%. Los factores modificables incluyen lo que es la baja actividad física, 63%, poco apoyo social, 75%, y tabaquismo, 33%. Las afectaciones psicosociales son particularmente significativos en poblaciones específicas. Los supervivientes jóvenes menores de 40 años reportan conductas de salud más pobres, mayor sintomatología ansiosa, depresiva y menor calidad de vida. En la población latina se observa el diagnóstico en etapas más avanzadas, con tasas de supervivencia 5 años menores que las mujeres no hispanas, y también presentando un mayor distrés y más síntomas relacionados con el cáncer, y con una prevalencia de depresión entre 32 y 36%. Los principales desafíos psicosociales incluyen la depresión, ansiedad, estrés por cambios de estilo de vida, pérdida de red de apoyo médico post-tratamiento, alteraciones en roles familiares y sociales, y disminución del apoyo interpersonal. Si bien la atención del cáncer de mama suele proporcionar un tratamiento biomédico de última generación y puede no abordar adecuadamente estos problemas psicosociales y de calidad de vida más amplios, lo que es asociado con la supervivencia. Eso sería todo, doctor. Ya, listo. A ver, repíteme el objetivo, por favor, del estudio. Hola, el objetivo, por favor, otra vez. Doctor, ¿me escucha? Sí. El objetivo te decía que me repitas. El último párrafo. Ay, Los principales desafíos psicosociales incluyen depresión, ansiedad, estrés por cambios de estilo de vida, pérdida de red de apoyo médico post-tratamiento, alteraciones en roles familiares y sociales, y disminución del apoyo interpersonal. Si bien la atención del cáncer de mama suele proporcionar un tratamiento biomédico de última generación y pueden no abordar adecuadamente estos problemas psicosociales y de calidad de vida más amplios asociados con la supervivencia. A ver, antes de hacer el análisis, quiero hacerte una pregunta para que me quede claro. Tu población de estudio, ¿cuál sería?
pacientes con cáncer, pacientes que han sobrevivido, no sé si una cirugía, no sé si la quimioterapia, no sé cuál es el evento, porque finalmente los que están con vida sobrevivieron y se supone que tienen cáncer, ¿no? Viene a ser la misma población. Y si tu interés es ver el aspecto psicosocial, o ver la supervivencia, que son dos cosas muy diferentes. A ver. Ya, doctor. Más que todo, el estudio es en sobrevivientes de cáncer de mama, ver los factores psicosociales, ¿no? Que está ahí asociados a lo... ¿A quién le llama sobreviviente de cáncer? Aquella persona que... Dime. A las personas que ya, o sea, que ya pasaron esa etapa, o sea, a los que han salido ya de ese cáncer, o sea, han sobrevivido. O sea, los que se han curado. ¿A eso te refieres? ¿A los que se han curado? Ojo que la tasa de curación es insignificante. Sí, la tasa de curación es poco, doctor. O sea, los que... Ay, ¿cómo se podría decirlo? No. A los que ya... Cuando hablas de sobreviviente, es como hubiera pasado un evento catastrófico, pero ya el evento pasó y entonces continúa vivo. Pero en este caso el cáncer no es un evento, pues es una condición. Te lo detectan y hasta que muera está con cáncer. Salvo por ahí que sea una etapa muy temprana donde te han detectado una exéresis o algún tratamiento quirúrgico allá, como quien dice, cortado de raíz, ¿no? Pero aún así hay peligro de recidiva. Entonces no hay nadie que haya sobrevivido al cáncer. Sí, doctor, más o menos a una exéresis que se haya hecho, ¿no? El paciente y los factores, cómo lo afecta los factores, lo que son psicosociales. ¿Y cuál sería el evento que estás buscando? Los factores ya me quedó claro: depresión, ansiedad. ¿Y cuál sería el evento? Lo que sería, doctor, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Esos son factores, esos son variables independientes. ¿Cuál sería la variable dependiente, la variable principal de interés? ¿La sobrevida? Supervivencia, doctor. Entonces te reitero la pregunta. ¿Quieres hacer un estudio de asociación de factores o quieres hacer un estudio de supervivencia? De factores psicosociales, doctor. Ya. Mira, al principio todavía estás un poquito confundido. En el buen sentido de la palabra. Porque tu idea está todavía difusa. Tienes noción de lo que quieres hacer, pero no sabes cómo. En primer lugar, pensar en ansiedad, depresión, estrés postraumático. Cada una de esas variables amerita la aplicación de un instrumento diferente. Por ejemplo, para ver la depresión, el PSHQ-9 es el instrumento que se utiliza. Son 9 preguntas específicas. Para ver ansiedad es otro tipo de instrumento. Para ver estrés postraumático necesitas otro tipo de instrumento. O sea, son varias variables que se miden con diferentes instrumentos. Si tú en una encuesta, pues no puedes estar aplicando 5 o 6 instrumentos. No te va a dar el tiempo y la paciencia del entrevistado pues se va a agotar a los 2 minutos. No es factible por ese lado. Tendrías que elegir 1 o 2 a lo mucho.
Enseguida, relacionarlo a la sobrevida. Eso implica que tengas que, ¿cómo te digo? Que tengas que hacer necesariamente un estudio de supervivencia. Y cuando haces un estudio de supervivencia, consideras pues dos variables importantes. La primera es tiempo. Es el tiempo transcurrido, el periodo, ¿no?, de tiempo. Es el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, podríamos decirle así, entre el diagnóstico y la muerte, o en su defecto, el cierre del periodo de estudio. Y la otra variable es justamente el evento de interés, que es la sobrevida. Vas a tener pacientes que han muerto y pacientes que sí han sobrevivido o que están sobreviviendo todavía. Entonces, ahí se utilizan estrategias como la distribución de Kaplan-Meier o la regresión de Cox para ver el hazard ratio. Por ahí la tesis se vuelve interesante. Si solo piensas en los aspectos psicosociales, la gente con cáncer de mama sería tu población de estudio, no sería una variable. Entonces ahí ya cambia la cosa, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, ansiedad y depresión en población con cáncer de mama. Y ese es un estudio descriptivo. Les hablé que ya los descriptivos no los permite el reglamento. Siempre tienes que tener dos variables para asociar o para relacionar. Sí. Ya. A ver. El tema está por ahí que quiere salir, pero necesito que leas bien lo que es supervivencia para que entiendas la variable. En ese caso, el primer párrafo cambia totalmente, ¿no? Ahí hablaría de la supervivencia como variable. Ahí entran los datos de los 5 años a los 10 años, etcétera, etcétera. Tendrías que tener claro el periodo o el estadiaje, porque hay algunos que, por ejemplo, tú no vas a comparar la sobrevida de un paciente con cáncer grado 1 versus un paciente con grado 5, ¿no? Obviamente, este segundo va a morir rápido. Lo que necesitarías sería uniformizar ese criterio. Entonces, y otro detalle, este tipo de estudios de sobrevida o supervivencia se hacen a través de diseños de corte. Como la sobrevida se hace o se calcula, se estima a los 5 y a los 10 años, tú tendrías que hacer una corte retrospectiva desde el 2014 en adelante. De repente, una de las variables puede ser el estadiaje, ¿no? Pero en lo preferible sería que todos entren en el mismo estadio. Uno de los criterios de inclusión sería que todos entren, por ejemplo, máximo en estadio 2, 1 y 2. Ya, doctor. Porque como te digo, ¿no? Si incluyes a un paciente que sea diagnosticado en grado 5, cuando estés haciendo otro análisis de resultados va a fallecer. Es rápido eso. Ahora, ya teniendo claro tu variable dependiente, que es sobrevida, es supervivencia, ¿no? Vamos a ver las variables independientes. No creo estratégico que abarques varias cosas. Puede ser ansiedad y depresión de repente, o podría ser, no sé, pues estrés postraumático. Ahí tendrías que incluir a todos los que han recibido cirugía. O de repente la quimio, ¿no? Diferentes quimioterapias, o la combinación de quimio con radio, o la combinación de cirugía, quimio y radio, ¿no? Ahí el tratamiento sería la variable.
Hay pacientes que van a tener solo radioterapia, otros que van a tener quimio y radio, otros que van a tener cirugía adicional, etcétera, etcétera. Ya. A ver, vamos a ver cómo lo replanteas. Tienes que exponer de nuevo. Todavía no voy a aceptar el tema. Está todavía verde. Tienes que especificarlo mejor. Pero ya te estoy dando algunas orientaciones para que lo hagas. Búscate un metaanálisis de análisis de supervivencia de cáncer de mama. Lee lo que es hazard ratio y también lee las curvas de Kaplan-Meier y la regresión de Cox para que puedas entender más o menos de qué se trata el estudio. Y decide qué variables independientes vas a utilizar. Por ahí te sugiero depresión y ansiedad, no más. Pero de repente tú quieres cambiar con estrés postraumático o estado psicológico, no sé, alguna otra variable que consideres, también susténtalo. Por lo pronto, solo por lo pronto, por favor, tema todavía está verde. Ya no te voy a decir completamente rechazado, pero tienes que exponer de nuevo. ¿Está bien? Listo. El delegado, por favor, anote todas esas indicaciones. Ya. Siguiente. Giancana Ferro Fedor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Ya presento la pantalla. Hola, adelante. ¿Sí se ve, doctor, la pantalla? ¿O sí se ve, compañeros? Sí. Bueno, buenas noches con todos. Ahora vamos a hablar, voy a comentarles sobre el planteamiento del problema. La obesidad materna es un principal problema de salud pública con importantes implicaciones en el embarazo, porque se va a asociar con un mayor ingreso de complicaciones como la diabetes gestacional, la hipertensión arterial, la preeclampsia, el parto prematuro y las complicaciones en el parto. A nivel mundial, la obesidad ha ido en aumento y en el Perú no es la excepción. Sin embargo, uno de los desafíos en la atención prenatal es la identificación oportuna de la obesidad en gestantes, especialmente en aquellas que inician su control prenatal de manera tardía. En la práctica clínica, como hemos visto, el índice de masa corporal se va a utilizar comúnmente para poder evaluar el estado nutricional. Sin embargo, va a tener limitaciones en el embarazo por los cambios fisiológicos que ya conocemos, ¿no? Que ocurren, que van a modificar la composición corporal del cuerpo de la madre. El aumento del peso materno no siempre va a reflejar un aumento de la grasa corporal, ya que va a también incluir el peso del feto, la placenta, el líquido amniótico y otros cambios propios de la gestación. Esto va a dificultar principalmente precisar si una mujer embarazada, la obesidad en gestantes mediante el índice de masa corporal, que es lo que generalmente usamos, ¿no? Ante esta problemática surge la necesidad de buscar otros métodos alternativos que permitan evaluar de una manera mucho más confiable la obesidad en mujeres embarazadas. Uno de estos métodos es la medición del pliegue tricipital. El pliegue tricipital se puede usar como un indicador antropométrico que va a poder medir la grasa subcutánea, y esto me parece interesante porque esto no va a verse afectado, la grasa subcutánea no va a verse significativamente afectado por los cambios fisiológicos del embarazo. Este método ha sido utilizado en estudios nutricionales como una medida más específica de la adiposidad corporal en comparación con el índice de masa corporal. El problema principal va a radicar en la falta de consenso y estudios específicos sobre la utilidad del pliegue tricipital como una herramienta diagnóstica de obesidad en gestantes. Si bien se va a reconocer que el pliegue tricipital va a medir la grasa subcutánea, no se ha podido determinar con una claridad su eficacia para poder diagnosticar la obesidad en embarazadas en comparación con otros métodos tradicionales. Esa sería, doctor, mi propuesta. Ya, a ver, estoy entendiendo que quieres hacer un estudio antropométrico, que es ver si el pliegue tricipital diagnostica de mejor manera la obesidad en gestantes.
Sí, doctor, lo que pasa es que nos han comentado, en el anterior semestre estaba llevando medicina internados en endocrinología y el doctor nos comentó de que no se puede diagnosticar la obesidad en pacientes embarazadas, porque pues los cambios fisiológicos existen, ¿no? Por esos cambios fisiológicos del aumento de la presencia del feto, la placenta, el líquido amniótico. Es por eso que encontré en otro estudio que se generaba a nivel general que el pliegue tricipital puede ser un indicador antropométrico que puede medir la grasa subcutánea. Y esa no va a estar afectada por los cambios fisiológicos de la presencia del feto, líquido amniótico en la gestante, ¿no? ¿Y cómo vas a saber que ese pliegue tricipital está bien medido? O sea, ¿con qué lo vas a comparar? Tal vez con otros estudios, doctor. Podría compararlo con otros estudios que ya están, pero a nivel general. ¿Con qué medida? ¿Con qué medida? O sea, vas a medir. No, mira, para hacer una investigación necesitas comparar siempre. Ya, por un lado tienes el pliegue tricipital. ¿Con qué vas a compararlo para saber que está bien o no está bien? ¿Que es lo adecuado o no? Tal vez con la población general podría compararlo, doctor, o tal vez lo podría también comparar con una población, con la misma madre, pero antes del embarazo, antes del embarazo, antes del primer trimestre y después del primer trimestre. No, me refiero. A ver, ¿cómo te digo? Ya, ¿conoces el IVA en cáncer de cervix? No. La metodología IVA, o ya, el Papa Nicolau, ¿has escuchado hablar? Sí, doctor. Listo, el Papa Nicolau es un método diagnóstico, ¿ya? Un método de tamizaje. Para yo saber qué tan efectivo es el Papa Nicolau al diagnosticar el cáncer, tengo que compararlo con una prueba TOF, una prueba que se le denomina Gold Standard, ¿ya? En este caso, la Gold Standard para cáncer de cervix es la anatomopatología. Solo con la anatomopatología yo puedo decir, esta señora tiene o no tiene cáncer. Así. Y voy a ver el resultado de su Papa Nicolau para compararnos si ese Papa Nicolau le achuntó o no. Se acertó o no con decir que la señora tiene o no cáncer. Claro. Entonces necesitas un gol estándar. En este caso, tú quieres medir el pliegue tricipital para diagnosticar obesidad en gestantes. ¿Cuál va a ser tu gol estándar? En ese caso no habría gol estándar, ojo, no podría porque, bueno, como el doctor nos explicaba en la anterior, bueno, en la clase, que no hay forma para poder determinar que una mujer embarazada está, no se puede diagnosticar obesidad en una mujer embarazada. Entonces no habría un método comparativo, no hay suficiente investigación, creo, sobre eso todavía. No hay un gol estándar. A ver, ¿qué se me ocurre? Pero, doctor, justo no se podría, por ejemplo, comparar con la población general, por ejemplo, y el pliegue tricipital en la población general va a aumentar en una persona obesa en la población general, pero en la población de gestantes también va a aumentar, entonces podríamos hacer esa comparación, ¿no? Tal vez con la población general, mujeres de población general con mujeres embarazadas. No, igual con la población en general, ¿cómo sabes que ese índice de ese pliegue tricipital es válido? ¿Cómo lo sabes? Tienes que comparar con algo. Claro, con otro. Tiene que haber algo que te diga si este es obeso o no es obeso. Ya, yo entiendo que el índice de masa corporal está sobreestimado. Uh-huh. No es lo adecuado. Incluso se planteó en el perímetro abdominal. Ya. Otro método, ahorita tú lo estás diciendo, no, la medición del pliegue tricipital. Ya, pero
seguimos, ¿no? ¿Cómo se llama? En tratar de identificar cuál es el mejor. Necesitamos un gol estándar, algo infalible. Claro, doctor. Algo Por que otro nos lado, es obesidad, ¿no? por otro lado, el seguimiento o el crecimiento, perdón, el seguimiento del peso, delta peso, Perdón, el delta peso de las gestantes, o sea, ver su pliegue tricipital al inicio del embarazo y al final. Claro, podría hacerse una comparación del inicio, antes del primer trimestre, y digamos cuando ya la mama tenga una barriga más considerable, ¿no? Un aumento del perímetro abdominal. Después del segundo trimestre del embarazo, tal vez. O después del primer trimestre del embarazo. A ver. No me termina de cuadrar la idea. Vas a hacer la medición del pliegue tricipital, pero eso es un descriptivo, pues. No hay punto de comparación, no hay con qué lo compares. Sí, no habría con qué lo compare, doctor. Al menos en este grupo poblacional no podemos usar, principalmente en este grupo poblacional no se puede usar, antes no se puede usar. Ni en este ni en los otros, ¿ah? O sea, no se convierte en una forma más de diagnóstico de obesidad, así como el IMC, así como el perímetro abdominal. Hay como también el índice, ¿cómo es? Cintura-cadera. Cintura-cadera, sí. El índice cintura-cadera también es importante. Ya. Caray. De repente, con un análisis de colesterol, triglicéridos. Pero doctor, creo que el colesterol y triglicéridos tampoco son fiables. Creo que la mejor forma para poder diagnosticar que una persona es obesa es juntar todos los parámetros, ¿no? Índice de masa corporal, cintura-cadera, perímetro abdominal, y recién podemos decir, y también exámenes laboratoriales, y recién creo que podemos decir que la persona es obesa, ¿no? Creo que es más complejo. También podría ser eso. En todo caso, medir todos los índices posibles para ver diferentes clasificaciones de obesidad o de sobrepeso. Pero eso, doctor, no haría mucho más complejo el trabajo. Es que no tienes un objetivo. Es el detalle. Ya. El vacío lo has planteado bien. No hay un método para poder diagnosticar la obesidad en gestantes. Ahora, plantear un método sin comparar con otro no es factible, pero no estás investigando. Claro. Necesitas comparar necesariamente. O por lo menos saber cuál de los 4 o 5 métodos es el que mejor rendimiento tiene. El más fiable, ¿no? O el acúmulo de esas mediciones podría ser eso. No lo sé. Como agarrar todos, cada variable, ¿no? Cada herramienta diagnóstica que nos puede ayudar a determinar la obesidad. Claro. Y eso compararlo también con el pliegue tricipital. Claro, podría ser. Ahora eso también, la ganancia del peso o el delta peso, compararlo con el peso de recién nacido. Bueno, eso es lo que el primer chico que expuso, ¿no? Estaría proponiendo también.